Buenos días amigos de canal En Política Todo es Posible. Le he puesto ese nombre a este canal porque fue una frase que dijo un político muy reconocido de nuestro país. Posteriormente haga mención del nombre tal vez. Pero bueno, como les dije en otros videos, este canal lo he hecho para hacer algunos comentarios, reflexiones con respecto a la política de nuestro país, ya que veo la urgente necesidad de aclarar algunas cosas, porque principalmente para la juventud que no vivió el pasado de nuestro país, que está reciente, no tiene mucho conocimiento del pasado político de nuestro país, y dada la propaganda actual, pues tienden a confundirlos y por ende puede ser posible que tomen decisiones no tan correctas con respecto a la trayectoria política de nuestro país. Así que en este caso voy a comentar respecto al gremio de veteranos de guerra y excombatientes que le llaman a los del FMLN. Y los veteranos de guerra, pues que son los miembros del ejército que fueron desmovilizados en 1992 después de los acuerdos de paz que le dio fin al conflicto armado de nuestro país. Bueno, como decimos, está el gremio de veteranos que en la actualidad son 84,000 aproximadamente, no es tan exacto así, pero son 84,000 afiliados como veteranos y excombatientes del conflicto armado. Ese número es irreal. ¿Por qué digo que es irreal? Porque en 1992 se desmovilizó 50,000 miembros del ejército. Dentro de esos desmovilizados iban los miembros de los batallones de reacción inmediata y los miembros de los 3 cuerpos de seguridad que existían en ese momento: Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional. ¿Por qué se dio esa desmovilización? Porque la guerrilla, pues, como tenía el objetivo de la toma del poder por medio de las armas, pero como no se pudo, como no pudieron, tuvieron que negociar, y esa fue una de las condiciones para ellos, los del FMLN, entregar las armas, que se desmovilizaran esos batallones y cuerpos de seguridad que ya mencioné. Entonces, verificados por medio de la Organización de las Naciones Unidas, la misión que existió aquí en el país en esa época fue la ONUSAL. Están registrados, como ya dije, 50,000 miembros del ejército y 7,000 miembros de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Qué curioso es que en la actualidad hay 84,000 afiliados. Y eso, algunos se preguntarán por qué. Pues aquí viene el detalle de eso. El FMLN jugó sucio. Desde los dos bandos jugaron sucio. Pusieron trampas a la hora de la firma de los acuerdos de paz. Pero, ¿cuál fue ahorita solo voy a hablar de lo malo que hizo la izquierda. ¿Y por qué digo que jugó sucio? Porque cuando se iba a desmovilizar la fuerza guerrillera, el FMLN tomó la decisión de no desmovilizar a las fuerzas especiales o batallones que ellos tenían, que eran los experimentados para el combate, para la línea de fuego. Entonces ellos dijeron: no vamos a desmovilizar nuestras fuerzas especiales, nuestros batallones, porque si la guerra
continúa, si los acuerdos de paz no funcionan, nuestra fuerza guerrillera armada va a estar intacta. Esa fue, por eso digo que jugó sucio, porque a todo ese personal que estaba armado no lo desmovilizó y por ende no gozaron de los beneficios de los veteranos. Solo desmovilizó una parte, que fueron esos 7,000 que están registrados en los registros de ONUSAL. ¿De quién es la culpa de que los guerrilleros que de verdad se ganaron, digamos, o sea, tenían derecho pues porque fue un acuerdo, independientemente estén o no estén de acuerdo algunas personas en la existencia del FMLN? Para callar las armas era necesario, bueno, como les decía, era necesario callar las armas. Y para eso, pues, nos gustara o no nos gustara, o les gustara o no les gustara, ambos bandos tenían que ceder para terminar el conflicto. Entonces fue que decidieron desmovilizarse. Pero ahí es donde digo yo que el FMLN jugó sucio, porque a sus fuerzas especiales no las desmovilizaron y estaban allí listas por si la guerra continuaba, con uniformes y armas y todo. Y eso hasta ahorita no se sabe qué fin tuvo. Pero bien, 7,000 miembros del FMLN se desmovilizaron. Algunos sí eran tal vez milicianos, y la gran parte de esos desmovilizados fue de las milicias o de las masas del FMLN, que las incluyó ahí como miembros, como combatientes del FMLN, les dio las armas viejas que tenían y pues hicieron la pantomima de que eran los desmovilizados del FMLN y entregaron las armas viejas, porque las armas nuevas no las entregaron. Como no desmovilizaron a sus fuerzas especiales, las armas se las quedaron. Entonces, y pues ahí es donde está el problema que ahorita tiene el gobierno actual, porque de 57,000 aumentó a 84,000. ¿Por qué aumentó? Porque la izquierda, vamos a hablar así claramente del FMLN, cuando llegó al poder, cuando llegó al ejecutivo, pues creó allí algunos decretos e ingresó a algunos miembros de esas fuerzas especiales que no se desmovilizaron. Pero ese es un problema que le han generado al ejecutivo, al gobierno, porque ellos, el FMLN les jugó sucio, no los desmovilizaron, por lo tanto no tuvieron derecho a los beneficios de los veteranos. Entonces, esa cantidad que aparecen hoy, la diferencia de 57,000, son grupos que el FMLN tenía allí como apoyo, base política, que ni siquiera fueron milicianos en aquel tiempo, ni siquiera anduvieron en las masas, sino que después de la guerra, el FMLN, como ha sido su característica, ¿verdad? A engañar a la gente humilde, la gente pobre, la gente necesitada, y solo porque los acompañaban a las marchas, a las manifestaciones planeadas por el FMLN, los reconocían base social del FMLN, y así fue como los incluyeron a esos listados de los veteranos. Y fue que creció ese gremio. ¿Cómo puede el gobierno actual
corregir eso. Está bien fácil. Bueno, de parte del ejército o de las Fuerzas Armadas, no cabe la duda también que haya habido amaños y que algunos han presentado constancias de baja falsas sin ser o sin tener los derechos de esos veteranos. Y por eso digo yo, el gobierno actual la tiene bien fácil. Simplemente se va a los registros de los veteranos, se va a los registros de desmovilizados que tiene la ONUSAL. Ahí va a sacar el listado de todos los miembros del ejército que se desmovilizaron y los miembros del FMLN que se desmovilizaron. A 30 años, a 20, ¿cuánto tiempo hace que terminó la guerra? Más de 25 años. ¿Cómo es posible que en vez de bajar esos listados, subieron a 84,000? Es ilógico. Entonces, el gobierno la tiene bien fácil. Simplemente se va a los listados de ambos bandos que fueron desmovilizados y la ONUSAL, la ONU tiene esos listados, mire, y los demás, siendo benevolentes, salud pues, simplemente. Y si quiere también, está digamos, la base jurídica donde los puede incluso enjuiciar para hacer los que paguen ese dinero que se han obtenido ilegalmente. Así es como este problema tiene el gobierno, este problema, y salen allí los veteranos, algunos, principalmente los que siguen la línea de la izquierda y algo otros de la derecha, ¿verdad? Que salen enojados allí, amenazando al gobierno, que van a paralizar el país, que van a hacer no sé qué cosa, y por qué, y son afines al mismo FMLN. No, señores, si son veteranos, si tienen el carnet de desmovilizado de ONUSAL, los del FMLN, los ex FMLN y los militares, si tienen la constancia de baja, si están en los registros de la Fuerza Armada, no se enojen con este gobierno. Yo, pues, digo, no se enojen con este gobierno. Ya voy a llegar por ahí, pero enójense primero con los miembros del ejército, con Arena, porque Arena estuvo 20 años y no les pudo mejorar las condiciones económicas o sociales que ustedes exigen. El FMLN estuvo 10 años, tampoco les pudo mejorar esas condiciones, teniendo ellos el poder. ¿Por qué no lo hicieron? Y ahora engañan a los excombatientes, a los veteranos, queriéndoles meter en el cerebro que este gobierno es el malo. Este gobierno también, tengo entendido yo, que el señor presidente de la República, Nayib Bukele, firmó un compromiso con los veteranos. Bueno, primeramente el FMLN, ya cuando iba de salida, aprueba la ley de veteranos, donde pone ahí que les iba a dar $3,000 de indemnización más $300 de pensión. ¿Por qué no lo hizo al nomás llegar y le hubiera dado cumplimiento a esa ley? No, que solo la dejó ya cuando iba de salida para que este gobierno que viera cómo hacía. Pero esa fue otra de las jugadas sucias a las que están acostumbrados esos izquierdistas. Entonces, allí donde yo les digo a los veteranos y excombatientes, no se enojen con este gobierno, porque el que no les cumplió sus derechos fueron 20 años de Arena para los ex miembros del ejército y después 10 años de FMLN, que ahí bien pudo mejorar las condiciones, no estuviéramos con esas protestas de los veteranos allí amenazando que van a paralizar el país y que ellos tienen fuerza. No, señores, ya las cosas cambiaron. Mejor pongamos los pies sobre la tierra y bueno, al señor presidente, pues él sabe si firmó o no firmó.
ese compromiso. Y si lo firmó, debe de honrar ese compromiso, porque solamente de esa forma, como dicen por ahí un dicho de unos políticos, dato mata relato. Entonces, si firmó ese compromiso, cúmplalo. No, el país está, pues económicamente no está tan bien y no lo recibió bien el presidente, pero vaya cumpliendo poco a poco. Bueno, también se me quedaba eso, ¿verdad? Que izquierda y derecha le daban una limosna a los veteranos, $50. Cuando llegó Nayib Bukele, sin que lo presionaran, él les duplicó esos $50 a $100. Eso es un buen gesto, pero si firmó el compromiso de esa ley de veteranos, donde les iba a dar los $3,000 de indemnización y les iba a nivelar a 300 la pensión, si lo firmó el señor Bukele, tiene que cumplir, porque solamente así su credibilidad va a seguir manteniéndola o creciendo, ¿verdad? Ese sería quizás el comentario que iba a realizar este día, y posteriormente pues seguiré con otros temas, pero como les digo, este grupo de veteranos y excombatientes ha crecido de esa forma, con amaños, pero el gobierno tiene bien la solución. Bases en los archivos de ONUSAL o en los archivos de la Fuerza Armada, donde están esos registros allá en los archivos de la Fuerza Armada, porque de 57,000, bueno, como les da algunas prestaciones, ¿verdad?, de becas a los hijos de estos, podía aumentar, pero están también los registros, que sea un hijo de un veterano o hijo de un excombatiente, no de todo ese montón de gente revoltosa que sirve solo para, que el FMLN lo llevaba solo para ir a manchar paredes, a destrucción de la propiedad privada. No, esa gente no tiene derecho. Así es que ese sería mi comentario por el momento.